Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un grato placer hacerles llegar un cordial saludo a la distancia. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante e interesante para ustedes, puesto que ya están a un paso de la promoción, curso en el cual ustedes van a trabajar proyectos. Y este tema es importantísimo al momento de trabajar sus proyectos. Se trata del tema número 4, que titula Las fuentes o referencias bibliográficas. Pónganse cómodos y vamos a dar inicio a este nuevo tema. ¿Qué es una referencia bibliográfica? Comencemos por definir qué es esto. Es la reseña o presentación de los datos específicos de cada fuente que se ha utilizado en una bibliografía, es decir, los datos de cada libro, revista, fotografía, grabación, periódico, libros virtuales, páginas web a la que se ha recurrido en el texto. Estas referencias pueden aparecer al pie de página o al final del capítulo o de toda la obra, en una sección dedicada a la bibliografía del texto. ¿Listo? Entonces, básicamente una referencia bibliográfica consiste en recopilar los datos de los libros o de la fuente a la cual tú has consultado para redactar o realizar tu texto, ¿ya? Y estas referencias bibliográficas pueden aparecer de dos maneras. Pueden colocarse al pie de página o pueden llevarse al final de todo el texto. Al concluir todo el texto, tú puedes apartar una sección específica para las referencias bibliográficas. Referencia bibliográfica según el sistema APA, American Psychological Association. ¿Listo? Eso significa APA. Ahora, vamos a tratar o ver las referencias bibliográficas del sistema APA. ¿Existen otros sistemas? Sí, existen muchos sistemas de referencias bibliográficas, pero el que se trabaja en Bolivia y el que es mucho más sencillo de comprender es el sistema APA. Por eso vamos a trabajar con este sistema las referencias bibliográficas. De hecho, en el proyecto que vas a trabajar el próximo año cuando estés en la promoción, se maneja el sistema APA para las referencias bibliográficas. Entonces, dentro de las referencias bibliográficas según el sistema APA, veremos cómo se trabaja una referencia bibliográfica para libros. También veremos cómo se trabajan referencias bibliográficas para libros electrónicos, que son dos cosas diferentes. Referencias bibliográficas para artículos de periódico, referencias bibliográficas para páginas web y referencias bibliográficas para videos, documentales o DVDs, ¿no? Entonces, nos vamos a concentrar en estas 5 formas de trabajar referencias bibliográficas, ¿ok? Según el sistema APA. Número 1. Referencia bibliográfica para libros. ¿Listo? Cuando tú has consultado un libro, has sacado información de algún libro, has leído algún libro y has basado tu libro, tu producción textual, tu proyecto, tu ensayo en la información del libro que has consultado, entonces necesitas poner la referencia bibliográfica del libro que visitaste. ¿Ok? Y para trabajar esta referencia bibliográfica tú necesitas apellido del autor del libro, las iniciales del nombre del autor del libro, el año en el que se publicó el libro, el título del libro, el lugar donde se publicó el libro y la editorial que presentó ese libro. ¿Ok? Esos son los datos que debes tener en cuenta al momento de trabajar una referencia bibliográfica de algún libro. Aquí te presento algunos ejemplos de libros. Si tú puedes darte cuenta, en estos libros aparecen, o en todos los libros de manera general aparecen siempre el nombre del libro, el título del libro, el nombre del autor, quien escribió ese libro, el nombre de la editorial, ¿ya? La editorial puede aparecer arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, en el lomo del libro, ¿no? Entonces, siempre van a aparecer estos datos. Los demás datos siempre aparecen después de la portada, la siguiente página, siempre aparecen los datos que te piden para trabajar referencias bibliográficas. Si no se encuentran en la siguiente página después de la portada, generalmente están al final. En la última página pueden aparecer estos datos. ¿Listo?
pero siempre tienen los datos que se requieren para trabajar referencias bibliográficas. Ahora, existen libros con un solo autor, pero también existen libros con 2 autores, 3 autores, 4 autores, 5 autores, 10 autores, 15 autores e incluso más. Aquí te presento estos libros y si tú te fijas cuántos autores aparecen, son más de uno o más de dos, ¿no? Entonces fíjense cómo se trabajarán esas referencias bibliográficas cuando aparecen más de un autor o cuando aparecen más de 6, 10, 12, 14 autores. Veremos eso a continuación. Libro con un solo autor. Aquí te presento un ejemplo de cómo se trabaja una referencia bibliográfica si el libro tiene un solo autor. Se coloca el apellido del autor, ¿ya? Si tiene un apellido uno y si aparecen los dos apellidos, se colocan los dos. Separado por una coma, luego van las iniciales del nombre o la inicial del nombre del autor, separados o separadas estas iniciales por puntos. Entre paréntesis se coloca el año de publicación, punto. Después se coloca el título del libro, que aquí aparece con negro. Después el lugar donde se publicó este libro, en este caso es La Paz, Bolivia, 2 puntos. Y finalmente se coloca la editorial, ya la editorial que publicó este libro, punto. Entonces tenemos Manjón Vaquero, es el apellido del autor, coma, JF, punto, es el nombre del autor. Entre paréntesis va 2001, punto. El título del libro es cómo ser hoy padres para educar los hijos, punto. El lugar donde se publicó, La Paz, Bolivia, 2 puntos. Y la editorial es Nuevo. ¿Ok? Esa información es la que se necesita. Y el último dato que les doy adicional a esto es: cuando tú trabajes referencias bibliográficas, siempre debes respetar los signos de puntuación. Si tú no colocas los signos de puntuación en el lugar que corresponde, tu bibliografía estará mal hecha. ¿Listo? Los signos de puntuación tienen mucha importancia al trabajar bibliografías o referencias bibliográficas. ¿Qué pasa cuando el libro tiene 2 autores? Aquí te presento un ejemplo. Sencillo. ¿Listo? Se coloca de la misma manera el apellido del autor, coma, las iniciales del primer autor, ¿ok? Luego se coloca ese signo que reemplaza a la I. ¿Listo? Ese signo siempre va a reemplazar a la I. No se coloca la I griega que nosotros solemos usar para unir la I como conjunción o la I simplemente, ¿ya? Sino ese signo que reemplaza a la Y. ¿Listo? Luego van los datos del segundo autor, el apellido, coma, la inicial. Luego se colocan los datos como normalmente se colocaría con un libro de un solo autor. ¿Listo? El año, el título del libro, el lugar donde se publicó el libro y finalmente la editorial. Y aquí tienen García, EM, punto, y Magás, el segundo autor, A, la inicial de su nombre, punto, 2009, el año de publicación, entre paréntesis. Cómo valorar test psicométricos, errores conceptuales y metodológicos en la evaluación psicoeducativa. Ese es el título del libro. El lugar de publicación es Buenos Aires y la editorial es Grupo Albor Koch. ¿Listo? Así se trabajan los libros con 2 autores. Esas son las referencias bibliográficas para libros de 2 autores. Libro con 3 autores hasta 6 autores. ¿Qué pasa si tu libro, el cual consultaste, tiene 3 autores, 4, 5 o 6 autores? En ese caso se deben escribir o poner el nombre en la referencia bibliográfica de los 6 o 3 o 4 o 5 autores, dependiendo cuántos autores tenga tu libro. Se deben escribir obligatoriamente. ¿Listo? Bajo la misma estructura de los anteriores casos. El apellido del autor, inicial de su nombre. Luego otra vez el apellido del siguiente autor, inicial de su nombre. Otra vez el apellido del siguiente autor, inicial de su nombre. Y así hasta completar la cantidad de autores que tú tengas en ese libro. ¿Ok? No te olvides que el signo que se usa para unir al último autor es el símbolo que ves en pantalla. ¿Ok? No la Y, no la I conjunción, sino ese signo que reemplaza a la I.
¿ok? De alguna manera es una I. Muy bien. Aquí tenemos a este ejemplo que tiene tres autores. Herrán Gascón, A, Cortina Selva, M punto, y ahí aparece esa I. González Sánchez, I punto. Ahí están los tres autores, ¿ok? El año de publicación, 2006. El título del libro, La muerte y su didáctica, manual para educación infantil, primaria y secundaria. ¿Listo? Punto. El lugar donde se publicó este libro, Madrid, y la editorial Universitas. ¿Listo? Esa es la forma de trabajar las referencias bibliográficas cuando tu libro tiene de 3 hasta 6 autores. ¿Qué pasa si tu libro tiene más de 6 autores? Libro con más de 6 autores. Incluya usted los nombres de los 6 primeros autores. Después debes añadir puntos suspensivos y agregue el nombre del último autor. ¿Listo? Entonces, aquí te presento un ejemplo. Si tu libro tiene más de 6 autores, puede tener 7, 8, 10, 15 autores, 20 autores. Tú lo único que tienes que hacer es escribir el nombre o anotar a los 6 primeros autores, después colocar puntos suspensivos, añadir al último autor, ya debes agregar el último autor, el nombre, y continuar con los demás datos. Por ejemplo, aquí tienes Vargas P, Villa D, Pachas AM, Reich KL, Parlar S, Jacobsen J, ahí están los 6 primeros autores. Luego se añade puntos suspensivos y se anota al último autor, Santino P, punto. Año de publicación 2010, título del libro Literatura Universal, punto. Lugar donde se publicó este libro, Juárez, México, y la editorial Serie Auli. Ahí están los datos. No te olvides de respetar siempre los signos de puntuación. Si tú no respetas los signos de puntuación o no colocas el signo de puntuación que corresponde en el lugar que debe ir, tu referencia bibliográfica estará mal realizada. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si te encuentras un libro sin autor o el autor es anónimo? ¿Cómo se trabaja en esos casos? Simplemente se pasa directo a anotar el título del libro, ¿ya? Después se coloca el lugar de publicación del libro y finalmente la editorial, ¿ok? Entonces, mira el ejemplo. Nuevo Castellano, Lengua y Literatura. Ese es el título del libro. El lugar de publicación fue Buenos Aires y la editorial fue Capelush. Ok, aquí en la imagen tienes un libro conocidísimo titulado Lazarillo de Tormes y es de autor anónimo. Tendrías directo de colocar Lazarillo de Tormes y buscar en qué lugar del mundo se publicó este libro y qué editorial lo publicó, nada más. Esos datos se encuentran, recuerden, después de la portada, ¿no? La primera página después de la portada o al final del libro o en algunos casos aparece en la portada del libro. ¿Listo? Entonces, no hay mucho problema al trabajar con libros sin autor. ¿Ok? Se trabaja de esta manera la referencia bibliográfica. Número 2. Referencia bibliográfica para libros electrónicos. Esto quiere decir libros en PDF. ¿Listo? Cuando tú consultas internet, aparecen a veces libros en PDF que también te pueden servir al momento de consultas o para leer y trabajar tus textos, ¿no? Entonces, para trabajar las referencias bibliográficas de libros electrónicos, tú necesitas saber o conocer el apellido del autor, el inicial de los nombres o del nombre del autor, luego va el año de publicación entre paréntesis y si no tuviera año de publicación se coloca S.F. sin fecha, ¿ok? Punto. Eso va entre paréntesis. Luego se escribe el título del libro, luego se coloca un punto y se procede a escribir recuperado de 2 puntos y se debe copiar el URL de donde sacaste el libro electrónico o el link o enlace que comúnmente lo llamamos. ¿Listo? Aquí te presento un ejemplo. Aquí tienes, este libro está en PDF,
titula La ciudad, el autor es Ray Bradbury, no tiene año de publicación, pero sí tiene un link o un URL. Generalmente aquí arriba, que te lo he marcado en un cuadro rojo, ese es el URL. Tienes que simplemente hacer un clic ahí y copiar tal cual, sin omitir ningún tipo de letra, sin omitir ningún signo. Debes copiar tal cual, copiar y pegar tal cual a tu referencia bibliográfica. ¿Listo? Así se trabajan este tipo de libros llamados electrónicos. ¿Listo? Este libro aparece en PDF. Aquí te voy a presentar un ejemplo de referencia bibliográfica del libro electrónico, conocido también como PDF. Puedes aquí evidenciar que aparece el apellido del autor, Guzmán, las iniciales del autor, JC, separadas por un punto cada letra. Entre paréntesis, este libro no tenía fecha de publicación, por lo tanto se coloca S,F, perdón, S.F. paréntesis punto. Va el título luego del libro electrónico, El Teatro Callejero punto. Luego va recuperado el 17 de noviembre de 2003. Esa es la fecha en la que tú encontraste este libro en internet. Listo, la fecha en la que ingresaste a navegar por internet y encontraste este libro, esa es la fecha que debes colocar. Entonces va recuperado el 17 de noviembre de 2013 de dos puntos. Y ahí aparece el URL. Esa es la página de donde yo extraje este libro electrónico. ¿Ok? Así se trabaja entonces una referencia bibliográfica de un libro electrónico. No te olvides de que el URL o el enlace o el link se copian completos. No se omite ninguna letra, ningún signo en ese URL. Número 3. Referencia bibliográfica para artículo de periódico. Veamos a continuación cómo se debe trabajar la referencia bibliográfica cuando uno consulta algún artículo o alguna noticia en un periódico. Esta es la estructura. Se debe colocar el apellido del autor de ese artículo o de esa noticia. Se debe colocar la inicial del nombre o de los nombres del autor, la fecha ya o el año de publicación del artículo en el periódico. Generalmente este dato es común en todo el periódico, se maneja la misma fecha para toda la publicación del periódico. Va el título del artículo, el título del periódico y la página en la que se encuentra ese artículo de opinión o esa noticia. Aquí te presento entonces un ejemplo de cómo se debe trabajar una referencia bibliográfica para un artículo de opinión. Este artículo cuando es extraído del periódico, ¿no? Ahí está, va el apellido del autor, la inicial del nombre o la inicial de los nombres que pueda tener el autor, punto, va entre paréntesis la fecha de publicación del artículo, en este caso el 19 de junio de 2011, punto, el título del artículo de opinión, el parásito de la malaria es mi confidente, punto, el nombre del periódico o el título del periódico, en este caso El País, se coloca pp, que es la página, punto, páginas, este artículo se encuentra entre las páginas 64 y 65 de este periódico. Muy bien, y es esa la forma en la que se deben trabajar las referencias bibliográficas cuando tú extraes un artículo de opinión o cuando te basas en un artículo de opinión de algún periódico o en su defecto alguna noticia, también se puede trabajar de esta manera. ¿Qué pasa cuando el periódico no está en medio físico, sino más bien es un periódico en línea, es decir, un periódico que tú encuentras en alguna página de internet? Entonces tú debes colocar el apellido del autor, las iniciales del nombre, la fecha o el año de publicación, el título del artículo de periódico, el nombre del periódico, título del periódico, y se coloca recuperado de y seguido del URL, ¿no? Esta parte de recuperado de sigue la misma estructura de cuando tú trabajas referencias bibliográficas de internet, ¿ok? A ver, aquí te presento un ejemplo. Te aparece el nombre, el apellido del autor, Arechaga, J. que es la inicial del nombre. Entre paréntesis, 15 de septiembre de 2011 es la fecha en la que se publicó este artículo. El artículo lleva por nombre o título El peligro de Internet.
recuperado de, y ahí está el URL o enlace o link que se llama comúnmente. De esa manera tú puedes trabajar la referencia bibliográfica de un periódico. Esa es la forma en la que se tiene que trabajar este tipo de referencias, cuando el periódico es en línea o extraído de internet. Número 4. Referencia bibliográfica para página web. Muy bien, cuando ya visitas tu internet para bajar información o leer información o básicamente apoyarte en algún tipo de información que se encuentra en internet, toda la red de internet maneja su información en base a páginas web. Por lo tanto, necesitas tú conocer el autor de esta página web o el autor del texto que tú estás verificando o leyendo o revisando en la página web. Si lo tuviera, si no lo tuviera, entonces este dato se omite, ¿ok? Si tuviera autor, se coloca el mismo orden, apellido, inicial del nombre, de la misma manera que venimos trabajando. Luego se coloca el año de creación, puede ser de creación de la página o de la información que tú estás verificando en la página. ¿Listo? Si no tuviera, simplemente se coloca s.f. entre paréntesis, ¿no? Y esto significa sin fecha. El título de la página web, ¿ok? Se coloca recuperado de y seguido de URL, ¿ok? La dirección de la página, en otras palabras. Muy bien. Aquí te voy a presentar a continuación entonces un ejemplo claro de este tipo de referencia bibliográfica. Antes te voy a presentar esto que ves en pantalla. Esta es una página web, se llama EcuRed. Esta página, ese es el nombre de esta página, ¿ok? Y si tú te das cuenta, estoy consultando información de esta página referido a literatura universal. Eso es lo que estoy verificando, consultando en esta página. Ahora, el URL otra vez te aparece de la misma manera cuando trabajamos los libros PDF, ¿no? Los libros electrónicos hace un momento. En la parte superior tú puedes verificar en el cuadro rojo arriba, ¿no? Ahí está el URL. Tienes que dar clic ahí y directamente copiar de forma directa ese enlace sin eliminar ninguno de los elementos que conforman ese enlace. ¿Listo? Ahí está. De esta manera se consultan páginas y se pueden trabajar las referencias bibliográficas. Aquí te presento un ejemplo. Toda la información que te estoy presentando la he sacado del sistema APA. ¿Y dónde he consultado el sistema APA? He consultado de dos fuentes. Una es un libro electrónico en PDF que presentó esta asociación ya el año 2019. He sacado de ahí información y también estoy sacando información de esta página web. ¿Ok? Se llama American Psychological Association. ¿Ok? Ese es el nombre de la página web. ¿Listo? No tiene un autor definido, sino que tiene simplemente un nombre. Entonces, de manera general, el nombre de la página web. Y eso es lo que se coloca ahí si no tuviese autor. Luego va la fecha en la que se hizo la publicación o la fecha en la que se hizo la revisión, si ustedes quieren, de la información que yo estoy bajando. En este caso fue el 7 de diciembre de 2016 la fecha en la que se hizo la revisión ya en esta página, y luego se coloca el título de lo que yo estoy buscando de la información, el título general de la información. En este caso es APA Style, que es el estilo APA, y lo he extraído, lo he recuperado de su página oficial. En este caso ahí está el enlace, se lo coloco copiado tal cual, el enlace o el link o el llamado URL. Aquí hay otro ejemplo. Aquí aparece, no tiene autor definido esta página web, solamente tiene un nombre que titula La Patria en Línea. ¿Listo? Y no tiene fecha de revisión, no tiene fecha de actualización, no tiene esos datos. Entonces coloca s.f. entre paréntesis punto. El título de la información que yo estoy consultando es Práctica de los Valores Sociocomunitarios y fue recuperado de, y ahí está el enlace, el link o el URL que copias tal cual del lugar donde ya te indiqué hace un momento. ¿Ok? Y de esta manera se trabajan las referencias bibliográficas que tienen que ver con páginas web. Número 5. Referencias bibliográficas para video o DVD.
Cuando hablamos de video, estamos hablando de los videos que tú ves, por ejemplo, en YouTube. Muchas veces cuando investigamos o estamos haciendo una investigación o cuando estamos trabajando un proyecto, necesitamos nutrirnos de información, conocer información y muchas veces recurrimos a videos que están en YouTube, a veces compramos DVDs de los videoclubs, ¿no? O recurrimos a películas, a documentales y estos documentales, videos, películas, DVDs tienen un autor, tienen personas que han trabajado para producir este material, entonces tú debes respetar los derechos de autoría. Por lo tanto, para trabajar las referencias bibliográficas de este material, tú necesitas tomar en cuenta, por ejemplo, quién es el productor. Se necesita el apellido, la inicial de los nombres, luego el director, apellidos, nombres del director, el año en el que se hace la publicación del video, de la película, del documental, el año en el que se publicó, el título de la película, el título del documental o el título del video o del DVD, ¿no? Se necesita el lugar en el que se hace la publicación oficial de este video, el estudio que trabajó el video, ¿no? La empresa que trabajó el video, la empresa que estuvo dedicada a la producción, postproducción y todo lo que se concierne a fondo del video. Entonces necesita conocer estos datos para trabajar las referencias bibliográficas. Aquí te presento entonces un ejemplo de cómo se debe trabajar la referencia bibliográfica de algún video, de algún documental, de alguna película, ¿no? que tú consultes para nutrirte de información. Parker, o punto es el director, se va entre paréntesis la palabra director, coma, y recuerda que esa i no se debe usar una y, sino ese signo como reemplazo de la i. Finley T, entre paréntesis guión, quiere decir que es el guionista, la persona que escribió esta película. Si no aparece el productor, quizás no puedas encontrar datos del productor, no sepas quién es el director, perdón, el productor, pero sí sabes quién escribió la película, el guionista. Entonces tú colocas el nombre de esta persona que hizo la película, que escribió la película, ¿ok? Pero si no encontraras los datos del guionista ni los datos del productor, entonces solo debes colocar los datos del director, nada más. No pasa nada si solo se colocan los datos del director de la película, del documental o del video. ¿Listo? Esta película fue presentada el año 2010, titula El retrato de Dorian Gray, fue presentada en Madrid, esto en España, y la casa productora fue Aurum Producciones. ¿Ok? Esos son los datos entonces que se deben presentar para trabajar una referencia bibliográfica de alguna película, de algún documental, de algún video. Aquí tienes otro ejemplo. Walters, G. es el productor y Stanton A es el director. Fue presentada en el año 2003, titula Buscando a Nemo. Esto fue presentado oficialmente en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, y la casa productora es Pixar. ¿Ok? Ahí están los datos que se necesitan saber para trabajar las referencias bibliográficas de una película o de un documental si se quiere. Muy bien, ahora debemos considerar la siguiente nota. Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Todas las líneas después de la primera línea de cada entrada en su lista de referencias deben tener sangría desde el margen izquierdo. Es la denominada sangría francesa. El sistema APA te exige, te obliga a seguir esta norma. Cuando hablamos de colocarle sangría francesa, estamos hablando de ese espacio que te marca la flecha. Si tú te das cuenta, una referencia bibliográfica, como has podido apreciar en los ejemplos que te he ido poniendo, puede tener una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, 6 líneas, no importa la cantidad de líneas que tenga o ocupe una referencia bibliográfica. Lo único que tú debes respetar y hacer es lo siguiente: colocar sangría francesa, y es ese espacio que te indica la flecha roja aquí en el ejemplo. Si tú te das cuenta, la primera línea está escrita de manera normal, ocupando los espacios que corresponden,
pero la segunda, tercera y cuarta línea de esta referencia bibliográfica ya no están bajo la misma dirección de la primera línea, aparecen un poco metidas más hacia la derecha. Ese elemento, ese detalle que tú observas ahí, hay un espacio que queda, ese espacio se llama sangría francesa. ¿Listo? Esta es la forma en la que se debe trabajar una referencia bibliográfica al momento en el que tú aplicas o debes aplicar la sangría francesa. ¿Ok? ¿Y dónde está la sangría o cómo se aplica sangría en la computadora? Es sencillo. En tu teclado siempre vas a encontrar una tecla que tenga dos flechitas. Una flechita que te indica a la derecha y otra a la izquierda. Esa es la teclita que debes apretar para construir la sangría que te pide aquí en estas líneas después de la primera línea. ¿Listo? Muy bien. Sigamos con el siguiente elemento. Y aquí está la recomendación 2. Use siempre el signo que aparece ahí entre comillas en lugar de usar Y cuando cite varios autores de un solo trabajo. En otras palabras, debes manejar siempre, debes usar siempre, es una regla del sistema APA, usar ese signo en vez de la Y cuando necesitas unir o nombrar autores, y generalmente cuando ya se nombra el último autor tú necesitas usar I. ¿Listo? Y en vez de usar Y usas ese signo. Así como te presento en este ejemplo. García, E.M. y aparece ese signo que reemplaza a la I. Ahí la flecha te está indicando a qué signo me estoy refiriendo. Y aparece luego el siguiente autor, Magás, A. Entonces te dice García y Magás. ¿Ok? Son dos autores y para unir a estos dos autores necesitas tú esa I o ese signo que reemplaza a la I. Listo, esa es una norma que debes cumplir sí o sí al momento de trabajar con el sistema APA. Bien, hemos llegado entonces a la última recomendación. Debes ordenar alfabéticamente las referencias bibliográficas siempre. Te dije al inicio que debes tú colocar la referencia bibliográfica, te recomiendo, te aconsejo siempre, y esto es lo que hago con todos mis estudiantes de sexto de secundaria cuando trabajan sus proyectos, es recomendarles siempre de que coloquen la bibliografía o las referencias bibliográficas al final de todo el proyecto, al final de todo el trabajo. Cuando ya culminaron el trabajo, al final se colocan las referencias bibliográficas y se aconseja que trabajen siempre bajo un orden alfabético. Aquí te voy a presentar en el ejemplo. Fíjate, American Psychological Association, ¿no? Ahí está, empieza por la letra A, American, entonces va a estar ocupando o va a estar en primera línea. Luego, Guzmán JC, otra referencia bibliográfica, continúa C, la letra C. Si tú verificas el alfabeto es A, B, C, entonces estamos yendo en orden. García EM y Magás A, fíjate, ya viene la G. Herrán Gascón A y otros autores. Ella, ese Herrán, ese apellido comienza con H, entonces GH. Y aquí aparece Walters G, entonces Walters W. Y ahí está, ¿no? Esa es la forma en la que tú debes ir ordenando tus referencias bibliográficas cuando ya trabajas al final de todo tu proyecto, al final de todo tu trabajo. ¿Listo? Siempre en orden alfabético. Entonces no te olvides de las 3 recomendaciones. La primera, usa o debes usar sangría francesa. Aquí en estos ejemplos que estás viendo en la pantalla, las 5 referencias bibliográficas que te he presentado tienen sangría francesa, y la sangría francesa es el espacio que queda después de la primera línea de cada referencia bibliográfica, ¿no? Ese espacio que queda. ¿Listo? El segundo o la segunda recomendación tenía que ver con el signo que reemplaza a la Y. No te olvides de ese elemento. Y el tercero, debes ordenar alfabéticamente siempre tus referencias bibliográficas como te presento aquí en el ejemplo. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que el tema haya sido apreciado de la mejor manera por ustedes, y de verdad espero que sea de mucho beneficio en serio, porque lo van a necesitar en los siguientes años. Así que no se olviden de lo que hoy hemos visto, repasen y practiquen en la tarea que les voy a enviar. Ok, espero que tengan excelentes días y conmigo será hasta una próxima entrega.